Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues de vuelta aquí al plató de Televaldepeñas en calle Esperanza. Pasaron esas tertulias de la terraza que nos han entretenido durante los meses estivales. No ha pasado todavía el verano, estamos en el umbral del otoño, aunque las temperaturas nos dicen que todavía vamos a estar algunos días en ese verano de San Miguel, en ese verano del membrillo. Tenemos un elenco de temas, de asuntos de interés general y de interés local, y vamos a empezar por los locales esta semana. Uno de los asuntos de mayor calado municipal en este segundo semestre de 2025 lleva por nombre Plan de Renaturalización Urbana. Es ese proyecto que ustedes recordarán que hizo para el Ayuntamiento de Valdepeñas la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, proyecto que le llevó al Ayuntamiento unos 15.000 euros de inversión y que ha supuesto un retorno de 3,43 millones de euros de fondos europeos encauzados a través del Ministerio de Hacienda y de la Fundación Biodiversidad para ejecutar ese proyecto, ese plan de renaturalización urbana. Todo esto en mitad de una fuerte polémica que durante todo el verano ha tenido como centro de la diana al equipo de gobierno municipal y que ha tenido enfrente, por un lado, pues a formaciones políticas como Izquierda Unida, hoy aquí en esta mesa representada, y también a organizaciones como Ecologistas en Acción. Seguro que el término plaza dura o plaza de calor les suena a ustedes. También esas críticas que han llovido recientemente por la construcción de la nueva plaza de Correos, sobre la que llueven el mismo tipo de críticas. Sin embargo, el Ayuntamiento recibe esos cerca de 3,5 millones de euros para estar a la altura, y ya veremos con qué plazo y con qué prioridades se pone en marcha ese proyecto. Vamos a empezar por presentarles a los componentes de esta mesa ya. Gregorio Sánchez Llévenes, teniente de alcalde de Medio Ambiente, de Agricultura, responsable municipal del área de personal. Muy buenas tardes, Gregorio, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, encantado de estar una vez más con vosotros. Eliot Castellanos, miembro de la Asamblea de Izquierda Unida Valdepeñas y tertuliano habitual de esta casa y de este programa. Eliot, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, encantado como siempre de estar por aquí. ¿Bien? Estupendamente, demasiado largo ya, mucho calor. Ya, pero no se echa de menos el frío. Yo sí lo echo de menos. Y dice, bueno, te tapas, pero con el calor que haces. Vicente, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, gracias. Preparando esos eventos del Día Mundial del Alzheimer, entiendo. Sí, estamos prácticamente abocados a ello. El 21 de septiembre, pero es que el mes de septiembre se dedica, lógicamente, a todos los niveles sobre el tema del Alzheimer, y en ello estamos. En CIAFA se prevé una conferencia interesante en la UNED, esa tradición del paseo del Alzheimer y una comida benéfica ya por el 18 de octubre. Sí, siempre, la verdad es que las cenas o comidas benéficas ya últimamente ha sido siempre en octubre, solo que el año pasado, al celebrar el 25 aniversario y el 21 de septiembre, que estar en sábado, es por lo que lo hicimos en septiembre, pero siempre ha sido en octubre. Tiempo ahora de hablar de ello los próximos días, y entramos ya, dicho esto, en materia. Gregorio, plan de renaturalización, lo he dicho en la introducción, esta subvención importantísima en su cuantía y en su destino, qué duda cabe, llega a Valdepeñas la comunicación pues en mitad de una fuerte, digamos, polémica o de unas críticas que han ido arreciando en los últimos meses sobre la gestión del equipo de gobierno. Separaremos lo que es la concesión de la ayuda de los asuntos que desde Izquierda Unida y desde Ecologistas se están criticando, pero ¿qué supone de entrada para Valdepeñas? Pues que se confíe desde la Fundación Biodiversidad en un proyecto como el que plantea nuestra ciudad, además único, creo, en Castilla-La Mancha y único en su dotación respecto de la población que tiene Valdepeñas. Sí, es el único proyecto que en esta convocatoria ha obtenido esta subvención a nivel del Ministerio de Transición Ecológica, del MITECO,
el único de Castilla-La Mancha y el único además a nivel de población, es decir, con nosotros pues estaba Barcelona, La Coruña, Vigo, Salamanca, Castellón. Ese es el nivel de ciudades que han optado a esta convocatoria. Es una convocatoria que es en concurrencia competitiva, es decir, que la subvención va en base a la puntuación que vas obteniendo según los técnicos y lo que bareman. De los 12 proyectos, nuestro proyecto es el sexto que obtiene mayor puntuación y es uno de los proyectos que recibe la totalidad del proyecto de lo que se pedía. de solicitud. Sí, o sea, el máximo al que podíamos llegar era 3,5 millones, nosotros lo dejamos en 3,4 millones por aquello de que, y al final, bueno, pues han salido esos 3,340 y tantos mil euros. Para nosotros es muy importante, pero esto no es que llegar a esta convocatoria y la importancia de esa convocatoria, que hay que resaltarla por el nivel que decía de competencia que había para obtenerla, sino también que el proyecto no nace en sí, que yo quiero resaltarlo. El proyecto no nace en sí porque exista la convocatoria, el proyecto es el plan de renaturalización urbana. La renaturalización de Valdepeñas es una apuesta del equipo de gobierno, es una apuesta en la que la Concejalía de Medio Ambiente, pero con el apoyo de todo el equipo de gobierno, desde el alcalde al resto de concejales, se apuesta desde el primer momento. Lo asume el área de Medio Ambiente porque es quien tiene que asumir estas tareas, pero desde el minuto uno, o sea, la primera reunión que tenemos en la que empezamos a ver cómo desarrollar este proyecto, la tenemos en agosto del 23, en la primera reunión. Ahí sale un proyecto, sale una convocatoria, sale una colaboración con la FIRE, que por otro lado la FIRE venía trabajando ya y tenía proyectos a desarrollar en la zona, tanto en el campo de Montiel como aquí en el término municipal de Valdepeñas, en la Nava del Conejo, y a partir de ahí desarrollamos durante todo un año, ¿no?, con un montón de reuniones técnicas, reuniones participativas, con vecinos, con colectivos y tal. Ese proyecto ese trabajo da en sí el plan de renaturalización urbana de Valdepeñas. Eso es finales del 24, y en el presupuesto del 25 ya se contemplan partidas para renaturalizar Valdepeñas, ya se contemplan partidas de inversión en Valdepeñas. Esto hace que cuando sale la convocatoria en febrero nosotros tengamos, entre comillas, el trabajo hecho, porque sabemos lo que queremos, sabemos cómo lo queremos hacer, y bueno, pues adaptando ese proyecto a los parámetros que marcaba la convocatoria, lo presentamos. De hecho, no sé si es una anécdota, pero un dato, o sea, una de las cosas que esta convocatoria también subvenciona es hacer proyectos como el que ya ha hecho Valdepeñas. Es decir, hay ciudades que han pedido subvención para hacer el proyecto que tiene Valdepeñas de renaturalización. Bueno, pues en eso es. Y bueno, pues paralelamente, pero bueno, eso también lo hemos hablado, y yo lo he dicho públicamente cuando algún medio, vosotros mismos me habéis preguntado, sobre el tema de la polémica que ha podido haber con determinadas plazas duras. Hay que diferenciar la ubicación de unas plazas y otras, y hay que diferenciar los proyectos de unas plazas y otras. Pero yo ya lo he dicho, esta información se daba en el Consejo Local de Medio Ambiente, todas las organizaciones, entre ellas Ecologista y Nación, tenía información de primera mano, sabía cómo había habido los proyectos, y había proyectos que estaban aprobados de muchos años aprobados en pleno, en exposición pública, con todos los beneplácitos habidos y por haber, y que no se podían paralizar o no se podían retornar, porque además había promotores privados entre medias que habían hecho una inversión. El proyecto en concreto de la plaza de Correos o la calle Huerto, etcétera, es un proyecto que sale con mayoría del pleno, por unanimidad, quiero recordar, o solamente el PP se abstiene, pero por otras cuestiones de que no quiere el desarrollo de esa zona, no porque lo que vaya a haber en esa zona, y sale con el apoyo de todo el mundo. Allí nadie dice, y el proyecto se sabía qué proyecto iba a ser. Me viene, mientras estoy escuchando,
palabras a la mente de su delegado del Gobierno en Ciudad Real, de David Broceño, que esta semana, el pasado lunes, comparecía en la vecina Santa Cruz de Mudela para presentar una subvención de menor cuantía, pero en proporción, estamos hablando de una población de 4.000 habitantes frente a Valdepeñas, que tiene 30.000, a la que se le conceden 1.600.000 euros, en este caso destinados a la conservación y mejora del patrimonio histórico. Y las palabras que yo venía a subrayar de su delegado del Gobierno es que no es fácil dar millones de euros a un pueblo concreto en toda España por parte de la Administración Central. Elliot, lo cortés no quitó la valiente. Izquierda Unida ha sido una de las formaciones políticas que más han criticado la política medioambiental, el modelo de espacios públicos pues, que ha venido trabajando y desarrollando el equipo de gobierno. También el el alcalde de Valdepeñas viene a subrayar de manera insistente que se está confundiendo en esta polémica lo que es un parque, una plaza, lo que es una plaza pública con un parque. En un parque sí que cabe esperar zonas más amplias de drenaje, donde haya más tierra, donde haya más arriates, pero una plaza no es un espacio público que está al lado de una calle o entre una calle y otra. En fin, ¿cómo habéis acogido, cómo habéis valorado, qué reflexión hacéis de Izquierda Unida de este logro que tiene Valdepeñas de hacerse con más de 3 millones de euros para mejorar su parque verde, digamos, sus zonas verdes dentro del casco urbano? A ver, nosotros lo hemos recibido con alegría, no en vano. Vamos a recordar que esta iniciativa, esta reivindicación no es de ahora. Gregorio es un histórico en Valdepeñas, militó antes en Izquierda Unida, ya era algo que él promovía desde aquella etapa, lo ha llevado a cabo, estando ahora formando parte del Partido Socialista, pero como nosotros decimos, oye, es un trabajo que Gregorio ha venido realizando desde años y cree que, vamos, y esto es opinión personal, creo que la incorporación de Gregorio en este aspecto yo creo que seguramente haya sido vital para que se haya conseguido lo que se ha conseguido. Al final son muchos años trabajando, mejor que nadie seguramente no haya en el ayuntamiento, excepto los técnicos que claro también han ayudado para poder haber alcanzado esto, y vamos, en este sentido pues darle la enhorabuena a él, al Ayuntamiento General, y vamos a congratularnos todos los vecinos porque esperemos que tengamos una Valdepeñas más verde y sobre todo, como yo digo, lo verde al final es que la tengamos más fresca. Por otro lado, yo sí que no voy a entrar en la semántica de estos plazas, estos parques, estos tal. Sí que es cierto que se han hecho numerosas zonas abiertas, parques, plazas, como queramos llamarlas, en donde a día de hoy, pues claro, no hay sombra. Yo entiendo que los árboles tardan en crecer, etcétera, pero sí que hemos criticado quizá no tanto la sombra actual, que entendemos que los árboles al ser jóvenes pues dan la que dan, no les queda otra, sino a lo mejor el número de árboles. Sí que hemos pensado a veces que se podría haber condensado más, y sobre todo sí el tema de las plazas duras, pues porque también son duras y son secas. Sabemos que no tenemos agua, pero bueno, se podría haber, entiendo que a lo mejor de cara a futuro se puedan, sobre todo con el plan de renaturalización, al tener más verdes, pues oye, intentar promover también que haya plazas con agua, tanto de manera ornamental, que ya refrescan, como para beber, porque es algo que cuando estás y sales, pues lo echas en falta, o por lo menos yo, personalmente, estar en una plaza o dando un paseo y no poder parar en ningún sitio que no sea un bar a dar un traguito de agua, cosa que cuando era crío lo hacía perfectamente en cualquier parte. Así es que bueno, por mi parte, y esto ya sí que es, como he dicho, a nivel personal, solo me queda congratularme y espero que este plan de renaturalización no se quede subordinado a otras concejalías como urbanismo, que yo sé que al final el urbanismo tira para un seguro sitio. Que sí, seguro que sí. Siempre es un plan de renaturalización, se lo preguntaremos a Gregorio, tiene que ser forzosamente troncal, transversal, claro, a varias áreas. Sí, claro, me refiero a que yo sé que iba a haber conflicto, entendiéndolo en el buen sentido de la palabra, pero bueno, esperemos que se imponga el sentido común, la naturaleza, que falta nos hace, y en ese sentido poco más que decir. Sí, que he leído que es un plan también que se va a desarrollar a lo largo de unos 10 años, si no me salen mal las cuentas, serían 3 elecciones municipales. A mí sí que me gustaría
el compromiso de todos los partidos políticos, porque puede haber cambios de signo político, porque no, puede ocurrir. En Valdepeñas, a mí me gustaría que existiera ese compromiso de sacarlo adelante por parte de todas las fuerzas políticas. Esto lo digo como vecino de Valdepeñas. Me da igual los colores, pero sí que me gustaría que todos los partidos, ahora que ya se esto aprobado, pues en el próximo pleno o en futuros, que se adhirieran a este plan y mostraran su compromiso de llevarlo adelante, porque, como repito, tenemos 3 elecciones hasta que se pueda finalizar y no me gustaría que quedara apartado, porque ya me entendéis, cada uno tiene unas inquietudes y no me gustaría que que creo que es más allá de los colores y las ideologías, quedara aparcado. Sobre todo porque casi 3,5 millones de euros no es que te los aprueben y te los den, toma los 3 millones. Se van pagando conforme se van ejecutando y se van justificando. Vicente, tu perspectiva es exactamente la misma que la mía, de mero vecino de Valdepeñas. Que Valdepeñas cuente para mejorar su zona verde, su arboleda, sus parques y sus jardines con este dinero, ¿cómo lo valoras? Bueno, la verdad es que yo, en cuanto, a pesar de que, según dice Gregorio, desde el ayuntamiento se estaba planteando ya desde el año 23, etcétera, etcétera, con tantas reuniones, pero cuando aparece ya por fin en los medios y se habla de renaturalización, la verdad es que me suena a persistir en la naturaleza. Y entonces, sabiendo de los problemas de Valdepeñas con el agua, entonces la masa arbórea es muy pequeña. Es cierto que hay algunas plazas y es cierto que hay algunos parques, pero están en sitios muy concretos. Por eso yo diría, esa masa arbórea, esos 7.000 árboles que se prevé, según hemos podido escuchar, lógicamente, ¿cómo se distribuiría? Con el fin de que toda la población, lógicamente, porque en sus calles, o en las plazas o en sus rincones preferidos, quisiera tener también parte, es decir, ese proyecto forma parte también de esa población. Por lo tanto, ¿de qué forma? Claro, en el proyecto está, lógicamente, dónde poder llevarlo a efecto. Yo voy a solicitar, sobre todo, intervenciones más breves, porque hemos dado una primera ronda y llevamos casi 20 minutos. Sí. Entonces, porque no se nos quede ninguno de los asuntos previstos en tintero, vamos a abreviar un poquito, vamos a interactuar más. Sí, yo muy brevemente, por rematar cosas. El proyecto en sí de renaturalización, cuando se planteó, va a 7 y 10 años, por lo que todo significa, pero la subvención, en concreta la inversión, va a 3 años. Es decir, este proyecto tiene que terminar en el 2028, en septiembre, agosto de 2028. Tiene que estar terminado y justificado para pagar. Tiene ese plazo. La subvención viene con 3 años de duración. Otra cosa es luego que entendamos que para que esto tenga una continuidad y ver lo que nosotros pensamos que tiene que tener Valdepeñas, estamos hablando de 7 10 años. Pero el proyecto son 3 años. ¿Cómo se puede, justificar una cosa que se lleva a cabo en 3 años? Con la inversión. Y 7 años más, no, tendremos que dejar la teoría para ponerlo en la práctica, es que eso persista, ¿no? Ya, eso a lo mejor me explico yo. La diferencia es, el proyecto de renaturalización de Valdepeñas, tal como se planteó, lo planteamos a 7 10 años, teniendo en cuenta solo inversión municipal, lo poco a poco que cada año podía aparecer en los presupuestos, y así es como está el plan de renaturalización. Ahora, cuando lo hemos presentado a la subvención, nos han dado los 3 millones de golpe, entonces los 7 10 años se deberán acortar, pero la inversión es a 3 años, es decir, los árboles, los 10.000 árboles que se tienen que plantar, por poner la cantidad que está planteada, tienen que estar plantados en 3 años. De esos 10.000, y ya contesto, 5 van al casco urbano, van a calles y plazas y parques actuales, y otros 5.000 van a zona del Peral, Las Aguas y carril bici. ¿Cuáles van a ser las prioridades en cuanto a zonas, en cuanto a tipo de arbolado? ¿Habrá nuevas zonas verdes? ¿Se van a repoblar más las que ya hay? Se va a repoblar, o sea, es decir, se van a reponer todo aquello donde la gente, un ciudadano de Valdepeñas, vea un arreate que está vacío, que ahí antes había un árbol y que se ha secado y tal, ese se va a poner. Es decir, se van a poner en todo donde había. En algunas calles donde no había, que por medidas y tal se van a volver a poner nuevos, ¿no? Los parques y jardines actuales se van a plantar más, ¿no?
y hay unas zonas verdes de desarrollo que aparecen en el POUN, por eso también, es decir, hay también aquí, bueno, pues cierto, si no hay interés, una manera de no dar el brazo a torcer, es decir, vale, medio ambiente lo está haciendo mal, pero como urbanismo, bien, pero como urbanismo lo va a hacer mal, va a mandar urbanismo y al final se va a hacer mal. No, este es un proyecto presentado por el equipo de gobierno de Valdepeñas, es integral, están de acuerdo todas las áreas, estamos de acuerdo todos los concejales, si sale mal saldrá mal por todo y si sale bien saldrá bien por todo, pero esto va a ir desarrollándose a la mano desde medio ambiente, urbanismo, obras, etcétera, etcétera. Y bueno, eso, entonces hay dentro del POUN hay una serie de zonas verdes a desarrollar, que ya están aprobadas. Bueno, pues eso a lo mejor tardarían X años en poder desarrollarse y ahora es avanzar en eso. De hecho, bueno, se prevé, viendo el POUN, tú ves hasta un cinturón verde alrededor de Valdepeñas con esas zonas de verdes en desarrollo. O una zona a desarrollarse nueva es la ampliación de la bodega 7, la bodega 7 con salida a calle Cruces. Eso en los presupuestos del año pasado, por eso decía que ya en los presupuestos del año pasado había inversiones para esto, se aprobó la adquisición de ese solar, ¿no? Eso se va a empezar a hacer en los próximos años, o sea, ya será de las primeras zonas por tener la característica de zona centro, de un sitio donde no hay una zona verde, tal, por tener esas características. Pero yo comento así a vos de pronto, se está hablando de un proyecto, que si es cerrado, es el ayuntamiento, pero creo que hay entidades o hay asociaciones que creo que son muy válidas, que forman parte del pueblo, que son de la población nuestra, por lo tanto se le dará el valor, lógicamente, porque se decía al principio de o decías tú, de que toda la gente involucrada en este aspecto lo conocía, pero parece ser luego que las críticas están saliendo muy... El proyecto tiene una pata importante que le llamamos gobernanza y participación ciudadana, que se tiene que desarrollar de forma paralela, es decir, junto con el proyecto hay una parte de gobernanza con técnicos ajenos al ayuntamiento, expertos, comité, si quiere llamarlo científico, la participación del Consejo Local de Medio Ambiente y la participación ciudadana en todo lo que es el desarrollo de este proyecto. Luego tiene una parte incluso de voluntariado, de ciencia ciudadana, una parte educativa, de divulgación, una parte para trabajar en los colegios, en los institutos. Tiene una parte que se habla menos porque es menos conocida, va a haber en la zona de la granja, para que todos los valdepeñeros lo conozcan, en el Cesira, va a haber un arboreto, que es decir, se van a plantar 100 especies diferentes, autóctonas de la zona, para a modo científico divulgativo. No va a llegar a ser un jardín botánico porque para eso se necesitan otra serie de requisitos, pero va a tener su parte educativa divulgativa. ¿Alguna aportación más, Oliver? Y cambiamos de tema. No, seré breve, ya lo ha dicho Vicente, la pregunta pertinente de si se va a tener en cuenta a las asociaciones y participación ciudadana, porque todos sabemos que hay grandes figuras y expertos en ella, y por otro lado, pues que yo ya estoy deseando disfrutar de aquí a unos años de ese cinturón verde de Valdepeñas. Hay una cuestión no comentada previamente, pero que manda, que es en el panorama de la actualidad, y que se ha conocido hoy, que es un día antes de que ustedes vean esta tertulia, que se grabó ayer miércoles. Gregorio, el administrador de infraestructuras ferroviarias de España, Adif, ha dado hoy a conocer la inversión de 2,8 millones de euros en la reforma del extremo occidental del canal de la Veguilla, léase el puente de hierro, para permitir la ampliación del caudal y de la capacidad de drenaje y de evacuación de aguas del canal de la Veguilla en esa zona, y eso es el punto de partida del parque fluvial, un asunto que entronca con lo que estamos hablando. Claro, ¿Qué puedes comentar? Claro, es que por eso digo que se vienen haciendo una serie de acciones que a lo mejor se empiezan a ver ahora, pero que se vienen apostando de antes por esa renaturalización de Valdepeñas. Hoy lo hemos conocido por Adif, que ya ha sido la licitación, sabíamos del proyecto, sabíamos que estaba el proyecto, sabíamos en la cuantificación en la que estaba, y ya ha salido la licitación para que quien vaya a hacer la obra se ponga a hacerlo. Se trata del puente hierro,
por un tema de las avenidas, las riadas, el agua tiene que bajar, se llena, hay que bajar la cuota, un tema también, una especie de sifón que lo saca, y eso es el inicio, porque es imprescindible que eso se acometa por parte de ahí para desarrollar a partir de ahí lo que es el parque fluvial. Es un parque que va a llevar una zona verde nueva, ¿no?, lineal, o uno le llaman parque lineal, otro parque fluvial, que nos va a llevar hasta la desembocadura de la Veguilla con el Jabalón, con una serie de instalaciones, o sea, todo va a ser medioambiental, va a haber instalaciones deportivas, pero no son instalaciones deportivas al uso de con gradas y tal, porque para evitar ese tipo son instalaciones deportivas abiertas. Bueno, pues habrá algún circuito de footing, de carreras, de vías de paseo, pistas polideportivas con unas simples canastas, pero nada más, unas simples porterías. Pues lo que se ha conocido tradicionalmente como unas canchas, sí, donde hemos ido a jugar todos cuando hemos ido. Con unas porterías y tal, o sea, es un poco, bueno, parecido, quien haya estado en Valencia, el uso que se le dio al cauce de Turia. Bueno, pues nunca es mal año para Mosotrigo, que decimos aquí en Valdepeñas, y como remate de esta primera parte, y por favor con brevedad telegráfica, polémica recogida de basuras, sintetizamos, hubo en redes sociales una crítica fuerte vertida por el Partido Popular de Valdepeñas en contra de la recogida de basuras en Valdepeñas, la acumulación de residuos en torno a las zonas de contenedores. Rápidamente el equipo de gobierno contestaba dándole la razón al Partido Popular, porque el responsable último de esa recogida es el Servicio de Recogida de Basura, el RSU, Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la Diputación, donde trabaja la presidenta del Partido Popular de Valdepeñas, que era quien lanzaba las críticas. O sea, cerramos el círculo. ¿Se ha dado, Gregorio, algún paso en esta dirección? ¿Ha respondido, se ha hablado personalmente con responsables del RSU para reorganizar y que efectivamente no sigan acumulándose en festivos de la manera en que lo siguen haciendo esos residuos en las zonas, en el perímetro de los contenedores? No, eso fue al principio fue en el primer pleno de septiembre, con las fiestas del vino y tal, y tampoco ha dado para más. Es decir, no había una reunión, ni había ningún encuentro, siempre se ha trasladado la notificación al RSU, pero vamos, el RSU ya nos contestó. Es decir, el RSU, que no te recoge la basura los domingos porque dice que no tiene personal o que lo pagues aparte, pues se ve que sí tiene personal para hacer notas de prensa, porque la nota de prensa estaba el domingo por la tarde para darle argumentos al Partido Popular para que contestara el lunes por la mañana. Sí, pues en estas estamos. Pero vamos, la situación, nosotros en Valdepeñas, yo asumo la responsabilidad y haremos todo lo que tengamos que hacer, por un lado, con los servicios municipales, con todo lo que no esté en nuestra mano, para que la basura se recoja lo mejor posible, o por lo menos, que es lo que estamos haciendo, que cuando se vierta, pues ir detrás limpiando, ¿no? Eso por un lado. Que el grupo recuperador funcione lo mejor posible. Yo también llamo un poco a la concienciación ciudadana, es decir, el grupo recuperador está para recoger a domicilio, tú lo llamas, quedas con ellos y te llevan las cosas al punto limpio. Se está convirtiendo en una práctica habitual ya ni siquiera llamar, directamente sacamos el colchón, el mueble o la mesita de noche al contenedor. No es eso. Sobre eso también vamos a trabajar en una campaña futura y también vamos a hacer notificaciones a la ciudadanía. Y por otro lado, es el tema básicamente la crítica que se quería hacer era no tanto suciedad, sino que habían subido los impuestos, es decir, la crítica se trasladaba nos suben, pagamos más y sin embargo todo está más sucio. Bueno, pues ya se quedó claro que es RSU quien ha subido. Y RSU, si mañana decidimos, como en la fiesta del vino, que se recoja de forma extraordinaria, te lo recoge, pero tienes que pagar, y tienes que pagar un tanto más que en una recogida ordinaria. Bueno, pues en esas estaremos. Yo lo que entiendo, y es mi opinión, y de esto tampoco sé lo que sé, es decir, no entiendo que un servicio básico, que está en la ley de bases de régimen local, que es un servicio esencial, que tiene que hacer todos los ayuntamientos. El ayuntamiento es alumbrado, agua, cementerio y recogida de basura.
¿por qué no se recoge basura los domingos? Y dentro de la cuota ordinaria y como un servicio a prestar en todos los municipios. Sí, no entiendo. Aquí se tendrá que tener más personal, lo que sea. Aquí no cerramos cementerios, ni cerramos policía, ni la sanidad se cierra. Es decir, bueno, pues hay correturnos, hay gente que trabaja sábados y domingos, pero el servicio se presta. Yo no entiendo por qué el servicio no se presta y se presta si lo pagas. Un minuto, Vicente, Elioz, y cerramos primera parte y nos vamos a anuncios. Sí, bueno, a mí me va a sobrar, de hecho, en el minuto. Yo como vecino no sé a quién corresponderá lo que es la distribución de los contenedores. Lo digo porque el urbanismo ha ido cambiando en los últimos años y hay en zonas en las que, bueno, cerca además de mí no me afecta directamente, pero a la poco que voy hacia el centro lo veo, varios bloques nuevos y claro, sigue habiendo el contenedor de toda la vida. ¿Qué pasa? Donde antes había 4 casas, ahora hay 4 bloques, hay un contenedor y ya no es los domingos, es todas las mañanas que pases alrededor. Claro, se han pasado de 4 familias a 40, claro, por eso digo, no sé si depende de lo que es el equipo de gobierno o de RSU volver a hacer un estudio de densidad o lo que sea, para que, bueno, pues, si hay que poner más o hay que recolocar, porque en algunos casos ya no es simplemente que se queden pequeños los domingos, sino que entre días de semana te encuentras que algunos de ellos, bueno, pues casi más basura fuera, bueno, más que dentro no, es que dentro no cabe, pero es que hay otro equivalente a un contenedor en bolsas al lado, bueno, algunas veces más, otras veces menos. Yo tengo la ventaja de vivir en un sitio periférico. Ahí nos damos la mano. Pero da la casualidad de que tengo todos los servicios, es decir, están enfrente de casa, por lo tanto tengo todo. Eso es una ventaja, porque a veces no tengo ni que pasarlo en una bolsa, es que sencillamente salgo a la calle, lo echo, depende el vidrio, el cartón y tal. Sí. La desventaja, pues que también está en la gente, ¿no? Lo que somos, de que te encuentras allí cualquier cosa que no cabe en ninguno de los servicios que se presta, y en este caso menos lo que tendría que estar. Te encuentras hasta muebles, no, de todo. Pero luego, además, teniendo también tan cerca como tenemos el punto limpio, quiero decir que en ese sentido. Pero un detalle quizás que sí que se tiene en cuenta es que quizás hay una empresa cerca en donde expenden muchos cartones, no caben en lo de los cartones, y si se deja en el lateral, pues cuando llega el camión solo coge, se los lleva y sigue quedando los cartones. En ese sentido, al final ya, claro, eso ya no entra en el cartón, ya está por allí, y también daba una vaga impresión, quiero decir, por parte de la ciudadanía, de sacar lo que se saca y luego también que no se termina. Pues si hay alguna respuesta al respecto por parte del concejal, la vamos a abordar en el primer minuto de la segunda parte de esta tertulia, en la que ya les adelanto, vamos a tratar asuntos extramunicipales y bastante más trágicos y menos prosaicos de los que hemos tratado en esta primera mitad de la tertulia. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Hemos dedicado la primera parte de la tertulia a hablar de medio ambiente urbano en nuestra ciudad y en Valdepeñas, y hablábamos en los últimos minutos de la recogida de basuras que parece no contentar a nadie en nuestra muy heroica ciudad. Había desde el representante de Izquierda Unida, Elioz Castellanos, y desde nuestro compañero tertuliano Vicente Salas, se le trasladaba al concejal de Medio Ambiente aquí presente, Gregorio Sánchez Llévenes, que sigue existiendo la problemática de que son muchos menos en algunas zonas los contenedores de los que se desearía en función del aumento de vecindario en esos mismos zonas urbanas de nuestra localidad. Y había pendiente una breve respuesta al respecto. Sí, nosotros en eso estamos en contacto, constante revisión, es decir, en aquellas zonas donde hay una demanda o donde preveemos, porque estamos viendo de forma continuada que se producen vertidos,
pues solicitamos que se aumente el número de contenedores o que se aumente su capacidad. La mayoría de los que tenemos en Valdepeñas son de 800 litros, pero ya vemos cada vez más de 1000 litros, ¿no? Y un problema añadido que podemos llegar a tener y que tiene que ver también con el tema de personal y ahorro es el tema de los contenedores de carga lateral, que ahora mismo solamente tenemos en el polígono y en el nuevo Valdepeñas. Eso supone un problema para el casco urbano y esperemos que se tengan en cuenta las características de Valdepeñas a la hora de traer ese tipo de contenedores. Ese contenedor solamente es el conductor, desde arriba con una cámara descargando el contenedor. Y es un problema también de mano de obra a emplear o a prescindir de ella. En fin, lo veremos. Vamos a radicalmente cambiar de asunto y vamos a trascender de nuestras fronteras locales, regionales y nacionales. Hay asuntos, es un argumento recurrente por mi parte, que ocurren en cualquier parte del planeta y a las cuales no es ajeno o no es insensible nadie en cualquier continente. Vamos a hablar de Gaza. En nuestra población en Valdepeñas hay palestinos de origen viviendo aquí ya muchos años, pocos, muy pocos, todos ellos dedicados al sector sanitario, y ciertamente la sensibilidad social es plena. Las reacciones de los españoles, de cierto sector de la sociedad, ante la presencia de representantes del Estado de Israel en eventos, en competiciones internacionales deportivas, lo veíamos el fin de semana pasado, la Vuelta Ciclista a España, o en eventos de índole cultural, como es ese seguido multitudinariamente en todo el planeta Festival de Eurovisión, o la presencia futura de selecciones de Israel en competiciones colectivas internacionales, están sembrando la polémica. Ya se ha posicionado el Estado español, se ha diferenciado, se ha aventajado, mientras que la Unión Europea sigue manteniendo una posición, digamos, equidistante, gélida, dubitativa, indefinida, y en nuestro país está sembrada, el debate está en la calle, están las instituciones, donde se requiere desde la calle una mayor implicación, una mayor valentía, más audacia por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y desde la oposición del Partido Popular y de Vox se le está tachando de irresponsable por poner en jaque relaciones diplomáticas con un país con el poderío económico de Israel. En Televaldepeñas hemos mantenido, antes del inicio de esta tertulia, una entrevista con un enfermero que lleva 30 años viviendo en Valdepeñas. Él es Rafat Brain Fajim, como decimos, larga permanencia, es un valdepeñero más, pero es originario, es nacido en Gaza, en la franja de Gaza. Él valora para este canal, para Televaldepeñas, la situación actual y hace un pronóstico de futuro y también de las causas de lo que está ocurriendo. Vamos a escucharle, son unos pocos minutos. El gobierno de Israel, el gobierno genocida de Israel, ha decidido ampliar la operación con el fin de la invasión de lo que es la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza se ha centrado y ya está contando con un despliegue militar tremendo. Estamos hablando de entre 3 y 4 divisiones del ejército, sobre más o menos estamos hablando de más de 100.000 soldados, y todo eso para invadir una ciudad asediada desde hace décadas, no solamente desde el 7 de octubre del 23, sino desde hace lo que es tanto la ciudad de Gaza como el resto de la franja de Gaza está sometido a un bloqueo desde el 2007. A los supervivientes de la masacre que Israel lleva 2 años perpetrando se le pretende concentrar en apenas el 15% del territorio y en condiciones incompatibles con la supervivencia. La cifra de 65.000 palestinos muertos que ofrecen las instancias sanitarias desde que Hamás perpetrara el atentado el 7 de octubre de 2023, Naciones Unidas la multiplica hasta por 10. Bastante mayor. De hecho, los 65.000 son los que llegan a los hospitales, son los que están registrados y de hecho tienen nombres y apellidos. Pero claro, queda todavía mucho más. Hay muchas familias enteras que están enterradas y atrapadas bajo los escombros de esos edificios que el ejército de Israel ha decidido hoy ampliar esa operación militar y tirar bombas y derribar bloques y torres enteras de 16, 18 plantas con la gente dentro. El sanitario de origen gazatí valora la posición clara adoptada por el gobierno y sobre todo por el pueblo español.
tienen sus intereses, tienen compromisos comerciales, compromisos estratégicos, pero desde luego lo que es el gobierno de España últimamente, por lo menos últimamente, está ya un poco posicionándose de manera más clara hacia la cuestión palestina y, por ejemplo, el tema de la vuelta, yo más que el gobierno de España, es de destacar lo que es el papel del pueblo español. Y también el papel que está jugando la Unión Europea. La postura de lo mismo que ante Rusia tardaron pocos días en tomar ya sanciones, no solamente condenar, es de reconocer que son funcionarios, más que funcionarios, son empleados, gente que gana 30, 40 mil euros al mes, no paga impuestos, tiene un montón de privilegios y están evidentemente sometidos a las órdenes de unos lobbies. Ha sido contra Rusia tan clara y tan contundente y tan rápida. En cambio aquí en Gaza, en lo que es la cuestión palestina, llevan 2 años de barbarie y masacre. Todo lo anterior no supone necesariamente que la totalidad de palestinos dejen de condenar o justifiquen el macroatentado de Hamás contra Israel hace 2 años, en el que perecieron 1.200 personas y 200 fueron secuestradas. Al contrario, el pueblo palestino es el que más ha sufrido. Jamás no deja de ser, independientemente que cometa, aunque cometa actos terroristas, por supuesto son condenables contra quien sea, cometa quien lo cometa. Israel es verdad que en el 2005 salió de la Franja de Gaza, pero sin dejar de controlar lo que es todo el territorio de la Franja de Gaza, por mar, aire y tierra. Pero eso no quiere decir que se justifique las acciones de Hamás. El pronóstico desde la distancia no puede ser optimista. La verdad es que mi pronóstico no puede ser más pesimista, salvo que con esta movilización de los pueblos, sobre todo en Europa, que es la que presiona, son países libres, democráticos, en la que el pueblo puede presionar a sus gobiernos. Yo no hablo de los países de alrededor, que son dictaduras medievales, Egipto, Arabia Saudita y todos esos países. Si tengo esperanza es de los pueblos europeos que pueden presionar a sus gobiernos para que empiecen a sancionar. No hoy, por ejemplo, hoy. Pues es un sanitario, un enfermero dedicado, en concreto, tiene su puesto de trabajo en Bolaños de Calatrava, en el centro de salud, tiene una larga experiencia, está muy documentado sobre lo que ocurre en su región de origen en Gaza, y estábamos escuchándole, mientras ahora empezamos a ver imágenes en directo desde Gaza. Es el corredor por donde está sucediendo el éxodo masivo de gazatíes ante el aviso de desalojo por parte del Estado de Israel, el Estado que está invadiendo ya físicamente y de manera definitiva una franja de terreno que tiene una longitud de unos 40 kilómetros por una anchura de entre 7 y 11 en la parte más, más ancha. Hay que recordar que en el pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, el 1 de septiembre, aprobó a instancias de Unidas por Valdepeñas, Izquierda Unida Podemos, y con el apoyo del Grupo Socialista, destinar una subvención de algo más de 7.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en nuestro país. Una propuesta de Izquierda Unida, como decimos, que fue secundada por el equipo de gobierno, pero que encontró en un caso la abstención y en otro la negativa, el rechazo por parte del Partido Popular y de Vox. Pregunto a la mesa, en primer lugar, una valoración sobre lo que aquí sucede, qué consecuencias puede tener en el concierto global, y en segundo lugar, una opinión sobre el debate, que no fue pequeño ni breve, sobre este envío desde Valdepeñas de 7.000 y pico euros, que se considera aisladamente, y era el argumento de la oposición para no aprobarlo, para no apoyarlo, es nada, una gota en el fondo del mar. Pero si sumas aportaciones equivalentes en poblaciones del mismo nivel, a nivel de todo el país, ya sí que es algo. Elliot, por ejemplo. Sí, bueno. Eres los proponentes de la... Sí, claro, la iniciativa surge desde Unidad por Valdepeñas, la apoyó el PSOE, y bueno, yo estuve en aquel pleno el 1 de septiembre, si no recuerdo mal, y a mí me llamó poderosamente la atención la postura y la posición de Vox y del PP, y por no decir que me dio hasta vergüenza, porque ver a personas hablando de que por qué siempre se hacen estas
que Izquierda Unida por Valdepeña, Izquierda Unida, siempre presentamos esta propuesta, pero que a lo mejor que no presentamos para ayudar a los cristianos de África. Y como bien le respondió Francisco Delgado, era algo que yo automáticamente también me surgió, preséntenlas ustedes, porque cuando algo es de sentido común, que es ayudar a quien lo está pasando mal, nos vamos a encontrar en el mismo equipo y lo vamos a apoyar, pero no critiques, no critiques la propuesta de otro partido cuando, si tú tienes otras inquietudes, no las estás haciendo. Es decir, me pareció que es una postura que no aporta nada y que aparte me parece inhumana. Están muriendo personas, no voy a decir ya mujeres y niños, no, es que ahí muere todo el mundo. Los están masacrando, lo estamos viendo, que ese es lo más preocupante de todo, que lo estamos viendo y todavía hay gente que te lo intenta justificar. Ayer decía Esther Muñoz, del PP, que la ONU no es quien para decir que es un genocidio. Pues si no puede ser ya la ONU, díganme ustedes a mí quién es el que puede decir, ya no sino que es un genocidio y que no, porque me parece bochornoso. Y por otro lado, he tenido la suerte de estar estos días en Bruselas en unos paneles ciudadanos en los que vamos personas de toda la Unión Europea. He podido hablar con personas de distintos países, tanto del norte como del sur, del este de Europa, y la mayoría de la gente con la que he hablado, la mayoría no me he encontrado a nadie, y hablo de ciudadanos que defienda lo que está haciendo Israel, pero es que también he podido hablar con trabajadores de la Comisión Europea, funcionarios, no políticos, funcionarios que realizan allí su trabajo, y claro, lo puedo decir aquí porque tampoco creo que esto vaya a llegar a oídos de von der Leyen. Las palabras de más de uno y de dos han sido que se sienten avergonzados de las personas para las que trabajan, porque ellos son humanos. De hecho, las palabras de una persona en concreto fue: están matando a mi gente, pero aquí tengo que ver con otras personas justifican y apoyan a Israel. Y quiero decir que con esto parece que vivimos en dos sociedades, en dos mundos paralelos, en los que nos encontramos unos políticos que todos podemos entender por dónde vienen las cosas, apoyan algo que al resto de la sociedad nos parece deleznable. Y bueno, yo me pregunto que hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo. Eso por un lado. Y por otro, como anécdota, hace unos días vi un estado en WhatsApp de un compañero de la escuela, votante de Vox, es decir, estamos lejos de llegar a muchos acuerdos o de estar de acuerdo en muchas políticas, apoyando a Gaza. Le dije, joder, me sorprende tal y como opina tu partido en algunos aspectos. Me dice, es que esto ya no es una cuestión ideológica, ni de izquierda ni de derecha, es una cuestión de humanidad. Y dice, están masacrando gente que no tiene, que no están haciendo nada malo, que porque un grupo terrorista, que quiero recordar, creado y financiado por Israel para frenar a la OLP, que era un movimiento pacífico en Palestina, que es que hay que recordarlo, jamás existe porque lo ha creado Israel, aunque ahora estén atentando contra Israel, pero no existiría si Israel no hubiera querido interferir en el desarrollo de Palestina, de una Palestina que se estaba organizando pacífica y social y civilmente. Pues ahora no estoy justificándolo ni mucho menos, pero que estén utilizando el atentado del 7 de octubre ante los ojos del Mossad, el cuerpo de inteligencia más potente del mundo, que como yo siempre digo, a mí me caben ciertas dudas de no te enteras que te van a saltar unos tíos con un jeep a los cuales estás viendo todo el día. Señores, vamos a ser serios, lo que están haciendo es un genocidio con todas las letras, y a mí que a día de hoy no se hayan tomado sanciones, incluso una intervención, lo voy a decir abiertamente, una intervención militar para frenar eso, ya me parece, no de llegar tarde, ya me parece de una vergüenza que nos va a perseguir a todo Occidente, yo creo que hasta el final de los días. Vicente, antes de que intervengas y hagas tu planteamiento, es que me parece un poco enclencle y poco, se sostiene poco el hecho de cuestionar que se emplee el término genocidio. Para mí, desde un punto de vista, quienes de alguna manera rechazan que se emplee ese sustantivo se están delatando a sí mismos, porque están demostrando en el fondo una connivencia, una justificación con el ataque que está perpetrando Israel a raíz del que sufrió él, infinitamente inferior, no justificable, pero no se responde a 1.200 muertes con, según la ONU, 600.000. Bueno,
Yo la verdad es que frente a todo esto no hace falta gafas de lo que estamos viendo, eso no hace falta gafas. Lo que se está hablando de que el pueblo español está dividido como tantos otros países, es decir, estamos en dos puntos de vista. Y según las noticias de donde las veas, escuchas una cosa o escuchas otra. Eso es penoso. Para una situación como esta, diríamos los manchegos, esto es una borriquería, esto es borde, esto ya es de más. Emplear conceptos, lógicamente, que a lo mejor conocemos más. Si vamos... ¿Qué pasa? ¿Que porque digamos que es un genocidio, no es un genocidio, no, la realidad no es esa? ¿No se está mostrando ahí? ¿Es que vamos a discutir ahora por un sustantivo, lógicamente, que están? Porque yo traía aquí alguna idea sobre la etimología de... Exactamente. ¿Sabes? De lo que es el genocidio, pero además solo se ha empleado después de la Segunda Guerra Mundial cuando le pasa a los judíos. En este caso ya digo que... ¿Qué le pasó? Que le pasó, claro que le pasó. Y quizás en circunstancias distintas son las que son. Perdona, Vicente, estamos Sí. viendo protestas en directo desde Londres, desde la capital del Reino Unido, donde estamos viendo además que se implica directamente a Donald Trump, que es cómplice necesario o blanqueador o aval de las acometidas de Netanyahu en los territorios ocupados de Gaza y también de Cisjordania. Esto es en directo, imágenes que estamos captando desde Londres. Vicente. Sí, no, ya digo, si se está mostrando lo que se está mostrando, si eso no nos cabe... Podría haber sido desde cualquier parte del mundo. Es decir, lo que se está mostrando. Lo que es cierto, es una pena que el pueblo palestino esté sufriendo las consecuencias de Israel por lo que es, pero también de sus líderes, como es Hamás, que lógicamente están haciendo... Doblemente Es machacado. decir, es que estén machacados, yo a veces, que me diga el vecino del quinto, no tengo vecino del quinto porque vivo en casa baja, pero que me diga el vecino del quinto que soy calvo y feo, me da coraje, pero que me lo digan los míos, es que ya se me pone muy mala leche. Entonces por eso digo que realmente que Israel está haciendo lo que está haciendo, que es cierto que quien prendió la lumbre fueron los de Hamás, no los palestinos, porque el pueblo ya bastante está sufriendo, pero en ese caso que estén sufriendo también por los suyos, eso es una pena. Pero que hay que tomar desde luego cartas en el asunto. Bueno, cartas en el asunto ya vamos muy tarde. Ya vamos muy tarde, ¿eh? Pero no es desde Hamás, esto ocurre desde el 48, que ni Hamás estaba ni se le esperaba. O sea, la excusa de Hamás, que ojo, no justifico nada de lo que hace Hamás, pero que la excusa de Hamás por parte de Israel es que ya no cuela. O sea, lo llevan haciendo desde el 48 porque quieren quedarse el territorio y punto. Pero cualquier es que excusa le va a pudo servir para seguir matando gente. Pero es que pudo ser un Estado, y cuando estando Arafat con muchísimo más certidumbre, pudo ser un Estado, y no quisieron ser un Estado. Y entonces Israel, posiblemente, no el pueblo de Israel, sino desde luego el gobierno, Netanyahu y su gente, lo que está aprovechando, o aprovecharon aquello y lo están aprovechando ahora en la persona de Netanyahu, lógicamente para llevar a cabo toda esta situación. Pero es que el pueblo de Palestina no ha querido nunca ser un Estado, sencillamente porque está en este caso, está subvencionado, lógicamente, por este mundo, en ese sentido. Les han robado la mitad de su país, yo Bien. creo que... No, pero que quiero decir, a lo que voy, y es una pena, es que estén siendo masacrados por unos y por otros, y está sufriendo siempre Juan Pobre, como siempre. Eso es... Gregorio, antes de que hagas tu planteamiento, una cuestión. La subvención que se planteó y que el ayuntamiento, la ayuda que el ayuntamiento destina, no es quitarla de un sitio para destinarlo a esto. Siempre, desde que tenemos memoria, y la memoria ya es larga, el ayuntamiento de Valdepeñas tiene un fondo anual de cooperación internacional. Yo quería, o sea, me viene bien la pregunta porque quería salir por ahí. Yo la moción, y para los valdepeñeros que nos estén escuchando, yo no entro a debatir, es que me da lo mismo, es que no le doy ninguna importancia a que haya una gente que hiciera el discurso que hizo en el salón de pleno y que votara en contra o se abstuviera. Es decir, lo que tiene que tener el pueblo de Valdepeñas, lo que tiene que estar orgulloso el pueblo de Valdepeñas es de hoy por hoy contar con una mayoría amplia capaz de sacar estas cosas en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Eso es lo que la gente de Valdepeñas tiene que aplaudir.
pero no porque se haya hecho en esta ocasión, sino porque se viene haciendo constantemente. Yo en el salón de plenos he visto votar esta misma ayuda para ayuda al pueblo saharaui, a los campamentos saharauis. He visto para los refugiados en Turquía cuando, no recuerdo la fecha, pero de la primera crisis que hubo de refugiados en Turquía. He visto para Ucrania en el 2014 con la primera guerra en Crimea. He visto también para Filipinas por un tema meteorológico. He visto para Haití también con un tema de terremotos. Se ha ido conjugando, por un lado, crisis que tienen que ver con la climatología, terremotos, lluvias torrenciales, etcétera, con crisis humanitarias producidas por las guerras. Y en este caso es ese tipo de emoción, y por eso yo creo que el pueblo de Valdepeñas, lo que tiene que salir de aquel debate es que el pueblo de Valdepeñas tiene que estar orgulloso de contar con esa. Y sobre el tema del genocidio, sea genocidio como dice la ONU, la palabra genocidio no se quiere utilizar porque puede tener unas consecuencias posteriores con el Tribunal de la Haya y puede ser pues causa penal, ¿no? Sea genocidio, sea crisis humanitaria como ha dicho el rey de España, ¿no? Me da lo mismo. Lo que hay es que los últimos datos, y por eso comparto todo lo que ha dicho Rafat, que lo venimos escuchando no de ahora, Rafat, la última crisis también en el 2014, 2015 también, que estuvimos nosotros recogiendo temas de medicinas y tal, es decir, es que hay 19.000 niños asesinados, niños, bebés, o sea, ¿qué objetivo militar es aquel que va a matar niños? Que me digan a mí qué objetivo militar es aquel el que mata niños y bebés. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, llámese genocidio o llámese crisis humanitaria. Y ante eso, ole por el pueblo español que todavía es capaz, independientemente de todo lo que nos bombardea de determinadas plataformas digitales o medios, ole por el pueblo español que todavía es capaz de pensar, de racionalizar, de darse cuenta de que esto es un sinsentido y una sinrazón a la que hay que oponerse. Lo que decía Helio al principio sobre este asunto y cambiamos de tema ya. Concretamente, de que si Unidas por Valdepeñas había planteado una cuestión, además notoria y pública, que está aquí, y pusieron, yo también diría, hay una situación muy alarmante en el centro de África, ahí posiblemente sí que cabría la palabra o el concepto genocidio sobre los cristianos, pero lo que quiero decir, lo que bien decía él, si otros los conocemos, debíamos de plantearlo. Y no quitarle razón a unos, decir, no, es que tú estás haciendo porque hay otras cosas, que estamos quitando esto y poniendo lo otro, no. Son las cosas muy flacas. No, eso es una razón muy pobre. Vamos a afrontar el último de los temas, ya volvemos a la escena local, a la escena territorial, volvemos a nuestra provincia. Insisto, ustedes ven una tertulia que se grabó ayer miércoles. Para los que lo ven en el estreno el jueves, porque luego hay varias reposiciones más a lo largo de la semana. Hablamos de siniestralidad laboral. En solo 24 horas, en el entorno más próximo de Valdepeñas, hablamos de Santa Cruz de Mudela y de Manzanares, ha habido dos importantes accidentes laborales, uno de los cuales le ha costado la vida a un trabajador o un operario de 39 años de edad que trabajaba en una importante, conocida industria del aluminio del polígono de Manzanares, en concreto en Cortizo. La fatalidad, no puede calificarse de otra forma, es la que ha llevado a este joven natural de Membrilla a estar trabajando, manipulando en lo alto de una escalera y que se le viniese encima el gancho de un puente grúa, golpeándole en la cabeza y haciéndole caer desde altura, llegando cadáver al suelo. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento. Horas antes, y con mucha mayor fortuna, un operario de 64 años que trabajaba y que trabaja afortunadamente en el servicio de mantenimiento de carreteras del Estado, estaba trabajando en la autovía de Andalucía, en Santa Cruz de Mudela, kilómetro 219, estaban retirando con una pluma un poste que se había caído, y el poste se le vino encima y le golpeó en la cabeza igualmente. Sus mismos compañeros se lo llevaron al centro de salud de su pueblo, de Santa Cruz de Mudela, y desde allí tuvo que ser evacuado al hospital de Valdepeñas. Planteo a la mesa, son 6, en los últimos 30 días, 6
accidentes de cierta envergadura, accidentes graves, los que se han producido en las industrias, en los centros de trabajo de nuestra provincia. Hay que seguir tocando la tecla, incidiendo en el mensaje de la prevención de riesgos y de la aplicación de medidas. Puede que en estos dos casos hubiese un componente claro de fatalidad, de desgracia, pero no siempre es así y no siempre las medidas preventivas se adoptan en puestos de trabajo y por parte del personal ni por parte de las empresas. Una frase, una reflexión breve es lo que pido de cada uno. Yo desde luego creo que los protocolos cada vez están avanzando, son mucho más seguros, más ciertos y tal, y también muchas de las veces tenemos la culpa de, como va a ser un momento, voy a hacer esto, que esto va a ser nada y no me atengo al protocolo de actuación porque eso me va a implicar más tiempo, más tal. Entonces a veces también somos la culpa. Que hay fatalidad, por supuesto, pero que a veces también tenemos que estar concienciados, lógica. Bueno, yo ya como jubilado, en este sentido, en el trabajo no, pero sí que es cierto que... Yo bueno, lo primero, mi más sincera pésame a la familia de la persona fallecida y a sus compañeros de trabajo. Es decir, yo creo que hay cosas lamentables, pero perder la vida en el Tajo, como se ha dicho siempre, es decir, es muy doloroso que tú te levantes por la mañana y vayas a ganarte el pan y que no vuelvas a tu casa, eso es para hacérnoslo ver. Entonces ahí solo hay dos maneras para hacérnoslo ver, es tema de prevención, medidas de seguridad y acatarlas por parte de todos, es decir, el empresario, el empleador, es el que tiene que poner todas las medidas necesarias, que muchas veces supone una inversión que no se devuelve en beneficio económico, no es comprar una máquina para que te produzca más esa máquina, sino es una prevención, es una inversión en eso, en favorecer que trabajadores y que tal, y que no tengas este tipo de accidentes. Y el trabajador, que muchas veces son los mínimos, es decir, que eso también algunas veces se utiliza como excusa, y que no se utilice como excusa, es como lo del cinturón de seguridad, o sea, la inmensa mayoría nos ponemos el cinturón de seguridad y alguno no se lo pondrá. Bueno, pues también habrá trabajadores que en un momento dado, por las prisas, por no sé qué y tal, no te ponen la medida de seguridad, pero que la único que puede prevenir, porque es, habiendo causas de fatalidad que no se pueden controlar y pasa, pues imagínate si además no tenemos esas medidas. Es decir, yo creo que hay que seguir insistiendo en esas medidas, hay que seguir invirtiendo en temas de seguridad y tenemos que tener conciencia todo el mundo, todas las partes, empleados, empleadores, trabajadores, jefes, todo el mundo tiene que tener en cuenta de que bueno, pues nos estamos jugando la vida o mutilarte o quedarte inválido por vida, etcétera, etcétera. Hemos tenido una víctima que es coetáneo tuyo, intuyo, bordeando los 40. Sí, tiene 39 años como yo. Yo me uno a las palabras de pésame de Gregorio y me solidarizo con la familia de este trabajador que ha perdido pues a un ser querido, a un hijo, a un marido, no sé si padre. Porque además llegó mi hermana comentándolo ayer, porque tiene amigos en esa empresa, y que el primer pues fue de susto, de joder, pues puede ser también un amigo mío, porque yo de hecho he vivido no ahora, hace años, la muerte de un compañero en otra empresa en la que estuve y demás, y aquí lo que hay que reivindicar, porque lejos de ser ya un caso aislado, es que vamos en retroceso. Desde unos años para acá se van produciendo más muertes, más accidentes en general y más graves. O sea, es decir, muere más gente, queda mutilada más gente para toda la vida, y todo esto cuando vemos y leemos que las empresas aumentan su margen. Yo sé que no son todas, que no todas aumentan su margen y que no todas hacen esto, pero sí que creo que es una lacra, es un problema, y que estemos viendo como cada año esto va aumentando en vez de ir hacia atrás, por muchos avances que haya, quiere decir que o no se están aplicando bien o hay detrás algo que no está funcionando. Yo sí que reclamo en este sentido que se dote de más medios a la inspección de trabajo, porque es la única que puede parar esto, porque al final no se ha puesto el casco porque tal, habrá quienes se quieran saltar las normas para ser el más listo de la clase, pero en muchos casos es por las prisas que te mete el empleador,
no quiero recalcarlo, la gente trabaja de estajo y hay veces que se te pueden pasar cosas, pero no porque tú quieras. Yo no creo que nadie quiera jugarse la vida, simplemente tienes un trabajo, tienes miedo a perderlos y tú sabrás por qué, porque el que está dentro de cada empresa sabrá lo que ahí se cuece, pero no somos tontos, sabemos que es que muchas veces lo que hay detrás es, ya viene un jefe o un mando intermedio, que al final no deja de ser el brazo del jefe, el que está detrás de la mayoría de estos accidentes, porque los provoca por su mala praxis, por presionar, por meter prisas. Así es que, de nuevo, me solidarizo con la familia de este trabajador y sobre todo exigir responsabilidades a la empresa, que se depuren de responsabilidades de qué ha ocurrido ahí y dotar más medios a la inspección para que, bueno, pues que las empresas que no estén cumpliendo, que cumplan a partir de ahora. Y una reivindicación que siempre hago a la gente, a todos los trabajadores, que se sindiquen. Es la forma más rápida y efectiva de obtener derechos laborales, en los cuales incluyo pues que te den mejores EPIs, equipos de seguridad, que también podríamos hablar largo y tendido de muchas veces la calidad de los equipos que dan. Por eso digo a la gente que se sindique, que por muy cabreados que podamos estar por ciertas actuaciones, yo el primero que vemos en los sindicatos, a veces son los trabajadores de esos sindicatos de base y tus compañeros y tú mismo los que podéis y los que podemos, y de hecho llevamos a cabo esos cambios. Cuando no te quejas, cuando no peleas, evidentemente nadie va a venir a regalarte nada. Pues hasta aquí una tertulia variopinta o variotemática en su contenido. Hablábamos en la primera parte de medio ambiente, del plan de renaturalización, dábamos un giro a 180 grados y ampliábamos el foco y mirábamos hacia Gaza, y entrevistábamos a un gazatí residente de hace más de 30 años en Valdepeñas y acabamos lamentando dos accidentes laborales, uno de ellos con consecuencias fatídicas en un joven trabajador de la vecina localidad de Membrilla. La próxima semana les avanzamos que vamos ya a empezar a gestionar una agrotertulia en la que hablaremos de la nueva denominación de origen del vino de Valdepeñas. Les recuerdo que los primeros días del mes de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de Valdepeñas, vemos en pantalla a los componentes del nuevo Consejo Regulador de la DEO Valdepeñas. Vemos a la nueva presidenta, no es la primera vez que Valdepeñas tiene una presidenta de su denominación de origen. Vamos a tratar de tener a alguno de ellos en esta tertulia y vamos a tratar de tener también a representantes de organizaciones profesionales agrarias. Es todo un desafío lo que este grupo de personas afronta en esta nueva etapa donde, recordemos, parten sin presupuesto y sin patrimonio, desde cero. Lo tienen todo, no digamos en contra, lo único que tienen a favor es la voluntad de todo un sector de miles de productores de uva y miles de trabajadores de las industrias vinícolas de nuestra zona de producción y de empresas auxiliares, de que les vaya lo mejor posible y que Valdepeñas sea lo que fue en los años finales del siglo XX, una denominación de origen absolutamente pujante, sigue siendo histórica y queremos que así lo siga siendo. Esto es lo que preparamos para la próxima semana, para la próxima tertulia, y hasta entonces les emplazamos dándoles un fuerte abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.